Esto sucedió en 1531, en la colina de Tepeyac, cuando la tierra todavía hablaba en las voces de sus antiguos hijos, y la ciudad comenzaba a aprender otros nombres. Yo recuerdo la primera vez que escuché la historia contada por labios que temblaban de emoción. No era un rumor frío de museo, sino un testimonio que ardía como la brasa de una vela en la noche. Permítanme llevarles allí conmigo, a ese frío que cortaba y a esa luz que no quemaba, sino que consolaba. Antes de continuar, les pido que se queden hasta el final para conocer la señal que convenció al obispo y el significado profundo del manto. Si este relato les edifica, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para recibir más historias que alimenten la fe. Si les gusta lo que oyen, un me gusta ayuda a que más corazones lleguen a estas páginas. Gracias por acompañarme. Yo soy un sacerdote y caminante de historias. Me acerco a esta narración con la mezcla de reverencia y curiosidad de quien ha visto peregrinos llorar ante una imagen y científicos en silencio frente a un paño que no envejece. Les hablo como quien ha escuchado a los ancianos de la ciudad, como quien ha rezado ante la tilma y como quien ha meditado mucho tiempo sobre la misericordia maternal que brota de aquellos hechos. Quiero, sin alardes, que imaginen a Juan Diego, un hombre pequeño, de piel curtida por el trabajo, con las sandalias deshilachadas y el corazón amable que late bajo la sencillez. No era hombre de oratoria, su palabra era breve, su fe profunda. La primera vez que la vio, caminaba hacia la iglesia con la prisa discreta de quien atiende a los suyos. Hacía frío, la piel se erizaba y las nubes peleaban con el sol. Al subir por el sendero del Tepeyac, oyó una música que no venía de trompetas ni de flautas, sino de algo que parecía territorio del cielo. Allí, en un claro donde el viento parecía respetar el silencio, una voz le habló con ternura. «Juanito, hijo mío», dijo la señora, y en esa palabra quedó contenida una patria de afecto que él no había escuchado desde la cuna. Ella se presentaba con sencillez y autoridad maternal, madre, consuelo, puente. Su voz era suave y firme. A Juan Diego le pidió que fuera al obispo para pedir la construcción de una casa en aquel monte, para que todos los pueblos conocieran su favor y su amparo. Él, confundido, fue, y así comenzó la secuencia que cambiaría la vida de la Nueva España. Juan Diego entró en la estancia del obispo con la humildad de quien entrega un tesoro que no cree poseer. Sus palabras eran torpes, su corazón sincero. El obispo, hombre de prudencia y de su tiempo, escuchó y pidió pruebas. No podía erigir un santuario sobre relatos sin señal. La fe necesita signos y la institución necesita soberana prudencia. La señora apareció otras veces. En una de ellas, mandó a Juan Diego que volviera a la cuna de su familia y que cuidara de su tío enfermo. Cuando le hablaron del padecimiento, su preocupación fue de hombre simple, pero obedeció. Halló a su tío débil, la fiebre como una sombra que no se apartaba, y buscó remedios humanos. Aquella noche, al regresar, la Virgen lo encontró y le dijo que el enfermo había sido ya sanado por la mañana, que su palabra había sido escuchada. Juan Diego sintió alivio y vergüenza a la vez, pues fue testigo de que las cosas de Dios muchas veces se realizan por vías que no comprendemos del todo. Persistente fue la petición de la madre. Quería que se edificara una casa en el Tepeyac. El obispo exigió una señal. Era invierno y en aquellas fechas no era tiempo de rosas. La señora, con la paciencia y la ternura de quien entiende al más pequeño, dio la orden y puso a Juan Diego a recoger la señal que el obispo demandaba. «Sube al cerro y corta las rosas», le dijo. Él dudó.
¿Cómo habría rosas en la brevedad fría de enero? Sin embargo, subió y, con sus manos temblorosas, encontró no la escasez, sino un cojín de flores. Eran rosas, frescas, olorosas, extrañas bajo la nieve y la helada. Las cubrió con su tilma, sin pensar aún en milagro. Pensaba en obedecer. Al bajar, llevaba el peso de la señal y el secreto en el pecho. Cuando presentó las rosas al obispo, muchas cosas ocurrieron a la vez. La incredulidad se quebró, la sorpresa llenó rostros. Más aún, cuando Juan Diego abrió la tilma ante la asamblea, sobre aquella tela apareció la imagen que todos conocemos. No salió de la voz de un predicador, salió del silencio colectivo, un murmullo que fue plegaria y asombro. La imagen no es solo pintura, es presencia que interpela. Los ojos de la mujer en el paño miraban con compasión. Su postura era la de una madre que protege. Su atuendo hablaba a los que entendían de símbolos. Recuerdo bien la descripción que los antiguos narradores me transmitieron. El manto verde azulado que parecía cubrirla como una aurora de nobleza, la túnica rosada que insinuaba la aurora del mundo, el cinturón negro que dentro del lenguaje indígena hablaba de embarazo, como si la señora anunciara maternidad y esperanza de un modo que los dos pueblos pudieran comprender. Sobre su pecho las estrellas, a sus pies la luna, y un ángel que sostenía la imagen como símbolo de concierto entre cielo y tierra. Todo, para quienes conocían las constelaciones y los ciclos, fue un lenguaje traducible. Esta mujer venía a ser madre, protectora y signo de reconciliación. Les confieso que cuando he contado esta parte a grupos de fieles, nadie ha permanecido inmutable. Lloran algunos, otros hacen el signo de la cruz sin proponérselo. La narración despierta algo primario, la necesidad de una madre que abraza a su pueblo. Pero avancemos sin detenernos en la emoción solamente. Hay detalles que la tradición conserva con precisión y que nos hablan también al entendimiento. El obispo, ante la señal, no tuvo otra conclusión que obedecer a la evidencia que se le presentaba. La construcción del santuario fue ordenada. La conversión que siguió no fue inmediata en todos, pero la presencia de la imagen dio un punto de convergencia, un puente entre lenguas y cultos. Entre la gente, la noticia corrió como río que despierta a su cauce. El templo comenzó a llenarse de quienes venían con la esperanza de una cura, con cantos en lenguas que mezclaban náhuatl y español, con ofrendas de plumas, jade y pan. Algunas curaciones que se atribuyeron a la intercesión de la señora añadieron intensidad a la devoción. Otras realidades históricas, como la puesta en pie de comunidades enteras que hasta entonces habían vivido divididas, muestran cuán potente fue la señal. No exaltemos la anécdota como si fuera única, reconozcamos que el corazón humano busca signos y que la señora los ofreció con delicadeza. Hubo también episodios que más tarde demostrarían que la devoción no sería terreno inmune a la violencia del mundo. En siglos posteriores, la tilma sufrió intentos de daño. Hubo intentos de profanación con ácido, con fuego y con manos crueles, y en algunos de ellos la tela permaneció. No entraré en descripciones de horror. Lo que quiero subrayar es la reacción del pueblo y de la iglesia. La tilma, allí donde se esperaba solo ruina, se mostró como un foco de protección inexplicable. Esos episodios alimentaron la fe de quienes vieron en la preservación del paño una confirmación de la presencia maternal que protege a su pueblo en las pruebas. Con el paso de los siglos, la imagen no se convirtió únicamente en objeto de culto, también se volvió estudio. Hombres y mujeres de ciencia examinaron la tela, midieron pigmentos, analizaron fibras y miraron sus pupilas con instrumentos que Juan Diego ni imaginó.
Algunos estudios señalaron características inusuales, pigmentos atípicos, capas que desafían explicaciones simples, la presencia de imágenes en las pupilas que coinciden con rostros humanos observados al leer fotografías de la escena. No presento esto como prueba absoluta de lo sobrenatural, presento la confluencia de testimonios, tradición y análisis moderno como un mosaico que alimenta el asombro y la reverencia. Para muchos, esos hallazgos son un puente que une la memoria de los ancianos con la curiosidad de la ciencia contemporánea. Pero volvamos a los días de Juan Diego. Imaginen su temblor cuando caminó de nuevo hacia la casa del obispo el día que llevó las rosas. Imaginen su vergüenza al sentir que el milagro no era para su gloria, sino para la gloria de la señora que lo había elegido como mensajero. En el relato tradicional no se nos presenta a Juan Diego como un héroe, se nos presenta como un humilde a quien se le pidió confianza. La figura de su tío, curado por la intervención, añade la nota humana de gratitud que completa el cuadro. No era la búsqueda de fama, sino el cuidado de un familiar y la obediencia a una madre que habla. El clímax ocurrió en la sala del obispo, sí, pero fue también un clímax del pueblo. La apertura de la tilma y la vista de la imagen crearon un silencio que no necesitó palabras. Había allí tanto temor como ternura. Algunos cayeron de rodillas, otros miraron con ojos húmedos. El obispo, hombre que debía ser prudente, se encontró perdido ante lo evidente. Así se tomó la decisión de permitir la construcción del santuario en Tepeyac. Lo que vino después fue el crecimiento de un lugar que congregaría a generaciones, peregrinaciones, cánticos, hospitalidad y, sobre todo, la experiencia de ser cobijados por una madre que habla a múltiples lenguas. Quisiera detenerme aquí un momento para subrayar algo esencial. Los símbolos que contiene la imagen no son ornamentos caprichosos. El manto verde azulado, la túnica rosa, el cinturón oscuro, las estrellas y la luna son mensajes en clave que tocaron tanto a indígenas como a recién llegados. Para los nativos, las plumas y los colores hablaban de nobleza y cosmos. Para los cristianos, los gestos remiten a la maternidad divina y a la relación con el Hijo. Esta comunicación simbólica fue decisiva para que la imagen no abriese heridas sino puentes. No lo digo como una lectura abstracta, lo dijeron quienes vieron cómo la devoción crecía en la tierra y no como imposición, sino como encuentro. Mientras les cuento esto, pienso en cómo la Virgen no eligió a alguien erudito, sino a un labrador de fe sencilla. Eligió la humildad como canal. Eso nos recuerda que los signos de Dios suelen presentarse donde la grandeza humana no espera ser elegida, en manos temblorosas, en tilmas gastadas, en corazones dispuestos. Y nos recuerda también que la maternalidad divina no anula la responsabilidad humana. El pedido fue claro, edificar la casa, y la obediencia de Juan Diego fue la respuesta humana que permitió que la señal fructificara. Ahora que hemos llegado al momento en que la imagen aparece sobre la tilma, conviene que respiremos y contemplemos lo que aquello significó para un pueblo. No todo terminó con la señal. Vendrían controversias, investigaciones y también la consolidación de una devoción que se extendería más allá de las fronteras del tiempo. Pero el soplo inicial, la presencia que calma y la promesa que soslaya el miedo quedaron grabados en la memoria de un pueblo que aprendió a mirar a una madre cuyo lenguaje es acogida. Permanezcan conmigo. En lo que sigue, les relataré cómo la imagen fue preservada ante atentados, cómo la ciencia moderna intervino con rostro de curiosidad y qué significan, hoy, los símbolos que la cubren. Los atentados y las pruebas no fueron simple anécdota, fueron en sí mismos un testimonio del modo en que aquella tela vivía en la historia de un pueblo. Hubo manos que quisieron someterla al fuego, porque así se destruye lo que se teme, y manos que la envolvieron en agua para comprobar si la tinta se corría. Hubo intentos de arrancar su vida con ácidos, golpes y burlas.
Y en cada uno de esos gestos, la tilma regresó a la conversación pública no como un trofeo inerte, sino como objeto que interpela, que resiste y por qué. La fibra de maguey, frágil por naturaleza, no suele soportar más que unas décadas a la intemperie. Sin embargo, la tilma desafía ese cálculo y plantea una pregunta más profunda que la de su conservación material. ¿Por qué una imagen nace, perdura y adquiere la densidad simbólica de varios siglos en la memoria de un pueblo? Los estudiosos de la materia han ido añadiendo piezas a ese rompecabezas. Algunos describen la finura inesperada de la fibra, la ausencia de un barniz protector claro en las capas superficiales, la manera en que los colores parecen integrarse sin trazos de pincel bien definidos. Otros señalan la singularidad de las capas cromáticas, que no obedecen a la técnica pictórica clásica. Hay superficie, color y una presencia que no se explica solo con los ingredientes. No se trata de unanimidad científica ni de un veredicto cerrado. Se trata de la confluencia de investigaciones que encuentran una y otra vez que lo que vemos no encaja cómodamente en las categorías conocidas. Eso, por sí mismo, alimenta la historia, no para convertirla en prueba absoluta, sino para insistir en que la experiencia humana, la mirada de la gente, la oración, la devoción y el escrutinio racional dialogan en torno al mismo objeto. Más allá de la tela, los símbolos que la componen siguieron tejiendo significados en la vida cotidiana. El manto verde-azul, asociado por los nahuas con la nobleza y con lo celeste, legó a su portadora una dignidad que no venía desde las jerarquías europeas, sino desde la cosmología indígena. La túnica rosada, sujeta por un ceñidor negro, fue leída por muchos como un signo de embarazo. Nadie que viviera la vida del valle podía ignorar que en aquel gesto se reconocía la promesa de un parto, no de una dinastía, sino de una presencia que cuidaría de los suyos. Las estrellas que pueblan el manto fueron para unos un mapa del cielo y para otros una forma de mostrar que la figura estaba en comunión con lo creado. La luna bajo sus pies habló, para los ojos autóctonos, de la victoria sobre las fuerzas que antaño reclamaban señorío en las colinas. Para los conversos, habló de la imagen mariana del Apocalipsis, pisando la luna como señal de triunfo sobre la noche. Esa polisemia fue su fuerza histórica. La imagen no aplastó las lecturas de unos ni de otros, las sostuvo y las entrelazó, proponiendo una hospitalidad simbólica. Fue por eso puente y no muro. En los días en que la Nueva España buscaba articularse como sociedad mestiza, la Virgen de Guadalupe funcionó como un centro de identidad flexible. No elaboró un dogma nuevo, sino que ofreció un lenguaje común para pedir, llorar, celebrar y organizar la caridad. Y la construcción de la devoción no fue solo asunto de federaciones piadosas y procesiones. Frente a la enfermedad, la Virgen fue refugio. En tiempos de epidemia, las peregrinaciones aumentaron. La gente que caminaba desde pueblos y haciendas quería tocar la promesa de consuelo. Traía la fragancia de sus ofrendas, la sencillez de sus esperanzas. Allí los rituales recobraban sentido. Rezos, velas, rosarios en manos callosas, confesiones apresuradas, cantos que tejían la noche. El santuario se convirtió en una maquinaria de cuidado colectivo, en un lugar donde la fe se mezclaba con la práctica de la misericordia. Se compartían alimentos, se curaban heridas, se acudía a curanderos y a médicos, se tejían redes de apoyo que sobrevivieron a gobiernos y a crisis. Las revoluciones y las guerras de los siglos XIX y XX también pasaron por Tepeyac. En ocasiones, la imagen fue símbolo de resistencia cultural. En otras, fue escudo de una comunidad que no quería perder su memoria.
Algunos la interpretaron como signo de unidad nacional, otros, con desdén, la consideraron un vestigio de superstición. Pero incluso entre la crítica más feroz hubo quien reconoció su eficacia social. La Virgen congregaba, y donde la gente se reúne para rezar, también se forjan compromisos de ayuda mutua. En la contemporaneidad, la imagen siguió produciendo preguntas, y sobre todo, respuestas en voz baja. Científicos que abordaron la tela no pretendieron silenciar la devoción, más bien explicaron su metodología y ofrecieron resultados que, en el mejor de los casos, invitaron a un diálogo paciente. La presencia de rostros reflectados en las pupilas de la figura sorprendió a muchos. Algunos vieron en ello un gesto técnico, otros una señal. El hecho fue igualmente catalizador de interés. Antropólogos, historiadores del arte y teólogos encontraron en la tilma un objeto que obliga a pensar cómo lo sagrado se hace material y cómo lo material se vuelve sagrado. La imagen, sin embargo, no necesitaba siempre del laboratorio para contar su historia. Su poder residía tanto en la tela como en los gestos alrededor de ella. Las ofrendas que ocupaban el atrio eran un archivo cotidiano. Flores de cempasúchil, rosas, réplicas sencillas, notas escritas a mano, fotografías de familiares, papelitos con pedidos. Cada objeto añadía un capítulo de aflicción y gratitud. Allí, en la penumbra cálida del santuario, las oraciones se volvieron cuerpos, hombres con manos ásperas que sostenían a sus hijos, ancianas que repetían letanías con la voz gastada, jóvenes que llegaban en busca de una promesa de cambio. La multitud de lenguas y acentos que convergía en Tepeyac dibujaba la geografía íntima de un país, fronteras culturales que se desvanecían ante la necesidad de cuidado. Queriendo comprender el efecto social, algunos estudiosos propusieron que la Virgen actuaba como mediadora entre extremos, entre lo indígena y lo europeo, entre lo popular y lo institucional, entre la duda y la esperanza. Esa mediación se materializaba en prácticas concretas, hermandades que se organizaban para ayudar a pobres, cofradías que mantenían el orden de las procesiones, voluntarios que asistían a peregrinos. El santuario entonces fue también un taller de ciudadanía. Quien acudía a rezar terminaba a menudo implicado en la vida comunitaria. Y hoy, al acercarse a la figura, la experiencia no es menos intensa. Imaginen a una mujer que llega al amanecer, con la garganta aún llena de sueño y la mochila apretada al pecho. Entra al atrio mientras el olor a incienso despierta los recuerdos de su niñez. Frente a la verja que protege la tilma, deja caer sus ofrendas, unas rosas humildes, un rosario con cuentas gastadas. Se para, observa. A su alrededor, un murmullo que es como un río, rezos que suben y bajan, alguna risa contenida, pasos que se posan con respeto. Ella acerca la mano al cristal separador, no lo toca, lo roza con los dedos, y en ese gesto hay una conversación breve y profunda, un «aquí estoy» que no necesita palabras. El santuario, en esa mañana, funciona como espacio de memoria viviente. Un guía que acompaña a un grupo de turistas explica con calma la iconografía. Una niña que sostiene la mano de su abuela observa las estrellas del manto con ojos grandes. Soldados en comisión, visitantes extranjeros, vendedores de estampas. La heterogeneidad del público no anula la unidad del asombro. Y mientras todo esto ocurre, la imagen permanece como centro en su quietud labrada por siglos. Quisiera decir que, entre la ciencia y la devoción, hay una lección que se repite. El asombro es productor de comunidad.
Cuando se mira algo con asombro, sea porque su técnica desconcierta, sea porque su consuelo es hondo, se abre un territorio común donde se pueden compartir preguntas sin la urgencia de anular al otro. En Tepeyac, esa disposición, la de mirar juntos, fue el fundamento de una historia que no se agota en la liturgia ni en los laboratorios, sino que vive en la cotidiana necesidad de los hombres y mujeres que recurren a la Virgen con las pequeñas y grandes penas de su vida. Permanezcan conmigo en este sitio de fronteras y encuentros. En lo que viene, relataré cómo la devoción cruzó océanos, cómo la imagen se colocó en altares lejanos y qué significó ese desplazamiento para comunidades dispares. También volveré sobre las voces críticas y las voces reconciliadoras que a lo largo del tiempo han reescrito el relato desde distintos lugares. Por ahora, sigan la escena del atrio. La mujer que acaba de poner sus rosas se aleja, y detrás de ella otro grupo se acerca con una manta para cobijar a un anciano enfermo. La intersección de esos gestos, la ofrenda sencilla, la caricia cuidadosa, la mirada que no juzga, resume en capítulos mínimos la doctrina viva que la imagen encarna: cuidado, hospitalidad y memoria. La multitud empieza a moverse con cierta cadencia. Quienes habían llegado en la noche se preparan para volver a casa. Otros se quedan para la misa que será cantada en latín y en náhuatl. El sol calienta ya las tejas del atrio y, por un instante, la luz cae oblicua sobre el manto, haciendo vibrar las pequeñas estrellas cosidas en la tela. Allí, otra vez, se percibe la tensión estética y espiritual. La luz revela y oculta, revela la materia y sugiere que lo visible es puerta de lo invisible. Y mientras la ciudad retoma su ritmo, Tepeyac guarda silencio y recibe, guarda el rumor de plegarias antiguas y nuevas, custodia la textura de los pañuelos que secaron tantas lágrimas, conserva la memoria de manos que han puesto en esa tela el peso de su propia historia. Quedan preguntas por delante, y en las preguntas vive el relato. La devoción que germinó en Tepeyac no tardó en convertirse en embarque. Imágenes en papel y estampa, cánticos que cabían en la boca de un viajero, rosarios enrollados como promesas en el cofre de un marinero. Las flotas de la nao de Asia y los galeones del Pacífico llevaron, junto con mercancías y semillas, nombres y devociones. En puertos tan distantes como Manila o Cádiz, se reconoció en la tilma la familiaridad de una madre que escucha. Allí donde la lengua cambiaba, la imagen hallaba un verbo nuevo. En Filipinas, algunas comunidades la invocaron en fiestas que mezclaban náhuatl y tagalo. En Sevilla, aparecieron estampas que la cosieron a la piedad barroca. En Buenos Aires y en París, emigrantes y curiosos la colocaron en pequeños altares improvisados. El desplazamiento no fue inocente. La Virgen de Guadalupe fue apropiada por causas diversas. Se convirtió en estandarte de insurgencia cuando Hidalgo la mostró como símbolo de unidad popular. Más tarde, en las plazas de ciudades cosmopolitas, fue protectora de los migrantes que pedían trabajo y abrigo. Su manto, en tantos sitios, fue también un recurso simbólico para nombrar pertenencia. Quien la invocaba se reconocía dentro de una comunidad que compartía historias de pérdida y de esperanza. No todas esas apropiaciones fueron armoniosas. A veces, la imagen fue instrumentalizada por élites políticas. Otras fue refugio de movimientos populares que hallaron en la Virgen una palabra pública para hablar del hambre, la violencia o la ausencia de justicia. Las voces críticas no tardaron en señalar tensiones. Intelectuales de la Ilustración y las reformas liberales la acusaron de fomentar superstición. Sectores laicos, con la modernidad, la vieron como obstáculo a la razón y al progreso. Desde otra orilla, feministas plantearon preguntas incómodas. ¿La figura de la madre abnegada sostiene modelos que limitan la agencia femenina o, por el contrario, ofrece un lugar de resistencia y solidaridad para mujeres empobrecidas?
Hay respuestas encontradas. Para unos, la Guadalupe es mito que debe ser desactivado. Para otros, es una matriz simbólica capaz de reinventarse. Esa capacidad de reinvención alimenta reconciliaciones. Teólogos de la liberación leyeron en el ícono un signo de la opción por los pobres. Artistas populares la transformaron en mural que denuncia y protege. Educadores comunitarios la convirtieron en excusa para organizar brigadas de ayuda. Científicos y custodios del santuario han abierto, cada tanto, diálogos que no pretenden reducir la experiencia a una sola lectura. El análisis material de la tilma convive con la retórica del asombro, y ambas formas se alimentan, no sin conflicto, de una misma necesidad humana de comprender y de ser consolada. En las calles de ciudades migrantes, la Guadalupe reaparece en altares en esquina, en tiendas, en procesiones que mezclan idiomas. Allí, la imagen actúa como un lazo. No borra las diferencias, pero ofrece una gramática de hospitalidad. Los que vienen con las manos vacías hallan en ella la posibilidad de nombrar sus pérdidas. Los que se quedan, las rutinas cotidianas que sostienen la memoria colectiva. Y mientras tanto, en Tepeyac, las piedras siguen acumulando pasos. La Virgen no ha dejado de ser centro de disputas y de reconciliaciones. Más bien, esa doble condición es precisamente lo que la mantiene viva, ícono que divide y al mismo tiempo reúne. A la luz de esa tensión, conviene detenerse en algunas historias puntuales: las novenas en barrios obreros, los manifiestos anticlericales, los himnos que mezclan náhuatl con castellano, porque en ellas se ven con claridad las costuras de un relato plural. Seguiré trazando esos hilos, los que achican distancias y los que las amplían, los que polemizan y los que curan. Pero volvamos, por un momento, al atrio. Allí, una niña toma la mano de su madre, mientras su abuelo canta en voz baja. En el acto sencillo de acompañar, la doctrina viva se renueva sin discursos, en el gesto cotidiano, que es quizás la forma más antigua de la teología. El abuelo deja de cantar por un instante, su voz se queda como hilo tenso entre las naves del atrio. La madre aprieta la mano de la niña y mira hacia la entrada, donde la luz baja en una cuña tocando los mosaicos gastados. No hace falta palabra, el gesto de acompañar bastará para que la pequeña aprenda la geografía íntima de aquel lugar. Es en esos silencios, en las respiraciones que no se apuran, donde se enseñan las costillas de una tradición, no tanto lo que se dice, sino el modo en que se soporta lo dicho. Las novenas obreras, por ejemplo, se sostienen de esa pedagogía corporal. En barrios industriales, donde las jornadas exigen economías de tiempo y afecto, las reuniones en torno a la Virgen son a la vez ritual y red de auxilio. Comienzan con un rosario a contraluz, siguen con la lectura de nombres, quien necesita trabajo, quien debe una operación, quien no tiene casa. Los vecinos traen comida para compartir, otros llevan herramientas o pequeñas sumas de dinero. Allí la devoción se institucionaliza desde abajo, calendarios pegados en postes anuncian veladas, y la repetición semanal crea obligaciones morales que no pueden lesionar la dignidad de quien pide. En muchas de esas novenas suena la misma música que en Tepeyac, pero tocada con instrumentos domésticos, una guitarra desafinada, un acordeón prestado, y con estrofas que han agregado versos locales, como si la plegaria requiriera recordatorios prácticos además de ultimaciones espirituales. Las tensiones que ya mencioné aparecen en el diálogo entre lo público y lo privado. En los años de reformas anticlericales, las plazas centrales se convirtieron en foros donde la imagen era retirada o disputada. Las leyes buscaban despojar a la religión de su presencia visible en el espacio común.
Pero la retirada legal no siempre equivalió a la desaparición afectiva. En respuesta, aparecieron himnos y manifiestos laicos que tomaron la iconografía guadalupana y la domesticaron para fines civiles. La madre como alegoría de la nación, la Virgen como vehículo de un sentimiento secular. Esa apropiación no fue neutra. Hubo quienes entendieron que secularizar la imagen era invertir su poder, convertirla en recurso simbólico capaz de abrochar identidades nacionales y anular matices de clase o étnicos. Otros, en cambio, vieron en ese uso la posibilidad de conservar la memoria colectiva sin someterla a jurisdicciones clericales. Más compleja aún fue la intervención de las feministas y las mujeres organizadas. Para unas, la Virgen representó el ideal patriarcal de sacrificio femenino, figura que al ser enaltecida exigía renuncias y, en el plano social, confinaba a las mujeres a papeles de madre, esposa y cuidadora. Pero también hubo quien leyó en la misma imagen una posibilidad de subversión. Una madre que protege a los humildes, que está cerca de las mujeres pobres, cuya ternura se transforma en lo que algunas denominan poder de cuidado. Grupos de mujeres en diversas ciudades comenzaron a reinterpretar la iconografía. La tiltla volvió a surgir en pancartas feministas, en cánticos que pedían no solo consuelo, sino justicia. En esos cantos se mezclaron llamados a la maternidad entendida como fuerza, no como sumisión, y demandas concretas, acceso a la salud, a la educación, a la seguridad. Así la Guadalupe fue a la vez espejo y martillo, reflejaba contradicciones y, al ser usada por activistas, rompía con la pasividad que algunos le reprochaban. Artistas populares han sido otra vena de reinvención. Los murales urbanos ofrecen escenas que desbordan los límites del santuario. La Virgen aparece con rasgos mestizos, con los barrios como fondo, con niños que sostienen pancartas por el agua o por la tierra. Estos murales no siempre respetan la estética devocional tradicional. Influyen la cultura visual del graffiti, los colores flaman y la paleta reivindica lo barroco y lo urbano. Para muchos creadores, la Virgen es un punto de partida para hablar del despojo y la resistencia. Un manto que se extiende sobre desalojos, que recoge nombres de difuntos, que se convierte en cartel de duelo y denuncia. Las brigadas de muralistas, por su parte, trabajan a veces con comunidades que han sufrido violencia. Pintar la Virgen en una pared es un acto de memoria y al mismo tiempo de reparación simbólica. En el extremo opuesto de esa creatividad popular está la lógica del mercado simbólico. La imagen se reproduce en formatos y materiales heterógenos, chalecos, camisetas, tazas, pósters, tatuajes. Algunos críticos advierten sobre la banalización mercantil. Para otros, esa reproducción es una forma legítima de mantener viva la presencia. En mercados internacionales, la Guadalupe compite con otros íconos consumibles. Viajeros la compran como recuerdo de exotismo. Inmigrantes la adquieren como ancla identitaria. Ninguna de estas lecturas agota su significado, lo que vuelve a la figura irreducible. Una cosa en la teología, otra en el comercio y otra en las prácticas de cuidado comunitario. La ciencia y la devoción han entablado un diálogo tenso pero fecundo alrededor de la tilma. Los análisis materiales, las pruebas de pigmentos y los estudios de conservación conviven con relatos de asombro que no se dejan reducir fácilmente a fórmulas. En el santuario, custodios y técnicos discuten sobre restauraciones, sobre cómo preservar la imagen sin despojarla de su aura. A veces, las decisiones técnicas se leen como secularización. Otras veces, los procedimientos conservadores son recibidos como actos de reverencia que aseguran la continuidad del milagro para futuras generaciones. Las visitas académicas, las publicaciones y las campañas de preservación forman así una trama adicional, la de quienes intentan proteger un objeto que es al mismo tiempo reliquia, imagen y patrimonio cultural.
Entre los migrantes, la Virgen funciona de modo a la vez práctico y simbólico. Para quien cruza fronteras, su manto es mapa y refugio. Para quien se queda en las ciudades receptoras, la imagen es puente que permite organizar festividades y reclamar derechos. En las calles donde la lengua se enreda y el acento delatadamente foráneo, la Guadalupe asegura una gramática común. La gente se reconoce por la forma en que la invoca, por la manera de encender velas, por el tiempo que guarda para los novenarios. Es en esos actos cotidianos donde la pertenencia se reconstruye con fragilidad y con tesón. Vuelvo otra vez al atrio. El abuelo suspira y retoma el canto. La madre, al girar la cabeza, encuentra a la niña con los ojos cerrados, como si ya supiera una estrofa que todavía no se le ha enseñado. Es posible que el aprendizaje más profundo no consista en conocer el nombre de cada himno, ni en repetir la historia oficial, sino en saber atender a las necesidades del otro cuando la palabra falla. Mientras el coro pequeño se ensancha, alguien llega desde la calle, un joven trae unas flores en desuso. La plaza recobra su función primigenia, espacio de encuentro donde las diferencias se reconocen y se negocian en la práctica. Los pasos sobre las piedras continúan acumulándose. Cada uno es una historia que suma peso al lugar. Hay, en todo esto, una lección discreta. La Virgen permanece viva en la medida en que acepta ser muchas cosas, algunas contradictorias entre sí. No hay coherencia monolítica que la explique por completo. Hay, en cambio, una serie de tramas cruzadas que se tocan, se resisten y a veces se recomponen. En los rostros del atrio, en la niña, en su madre, en el abuelo que canta en voz baja, se ofrece la versión más simple y quizás la más profunda, la devoción como ejercicio de compañía. El mundo sigue fuera, con sus disputas y sus demandas. Aquí dentro, la voz del canto hace de costura y de descanso. El sol se inclina y la sombra de la Virgen se alarga sobre los escalones. Antes de que la tarde clausure la jornada, alguien propone encender una vela más y decir los nombres que faltan. La madre asiente, el abuelo toma la vela entre sus dedos como si fuera la continuación de su canto. Afuera, la ciudad prosigue con sus debates, sus murales, sus novenas y sus manifiestos. Dentro del atrio, una mano pequeña se aprieta a otra y aprende, sin necesidad de que nadie explique, que pertenecer también es responder.